conjunto a Daniel Aratro, somos parte del área legal junto a Diego, que él está en Viña, y vamos a comenzar hablando sobre nuestro webinar de instrucciones notariales. Recuerden todas las dudas, ojalá al final o en el chat. ¿Qué son? ¿Qué podemos entender como una instrucción notarial? Son aquellos instrumentos en que las partes instruyen al notario, le dan una orden al notario para custodiar algunos documentos. Estos por regla general son cheque o vale vista. También pueden ser otros documentos, pero estos son la regla general y son los más prácticos. También podría ser, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré, pero ahí son otros requisitos. Pero la regla general son cheque y vale vista. Estos documentos se dejan para ser liberados una vez cumplidas ciertas condiciones que las mismas partes señalaron y suelen acompañarse estos documentos en las promesas y en las compraventas. Es información, bueno, es característica de las instrucciones. Vamos a tener partes. ¿Quiénes van a ser las partes? Siempre va a haber en la promesa un promitente vendedor y un promitente comprador. En la compra-venta va a haber un comprador y un vendedor, y en las operaciones que haya un alzamiento, un banco alzante, va a existir un tercero que va a ser el banco. En este caso, el mismo banco es quien envía las instrucciones notariales, pero uno las tiene que rellenar. Materialidad es otra característica muy importante. Se debe dejar las instrucciones notariales al notario, es decir, no se puede, si en el caso de existir firma digital, que solamente se puede dar en la promesa, no va a haber instrucciones notariales porque no va a haber ningún notario que le vamos a entregar estos documentos. A diferencia de la compraventa, que la compraventa siempre tiene que ser firmada por escritura pública, es decir, ante un notario. Vamos a tener como tercera característica cuáles son el contenido y las condiciones de cada una. Primero, en la promesa vamos a tener que las instrucciones notariales se dejan por la cláusula penal, es decir, la indemnización que las partes dejan en aquel caso en que no se cumpla lo prometido en el mismo contrato, y o por la comisión del corredor, se suelen dejar en la promesa. La regla general es que sean cheques y no se paga el precio. Estos documentos que se entregan no es sinónimo de precio, sino que es otro dinero que se está entregando por otras situaciones que son la cláusula penal o la comisión. Por otro lado, entonces vamos a tener que en la compra-venta se dejan instrucciones notariales por el precio y o por la comisión. Ya aquí se entrega efectivamente el precio. Y hay que distinguir, en este caso, cómo se van a entregar las instrucciones notariales y por cuáles montos, si es que estamos frente a una operación de crédito o al contado o con banco alzante. Tenemos que distinguir tres situaciones. Ahora vamos a ver, después les voy a mostrar un ejemplo a continuación de esta diapo, pero vamos a ver como tips que tenemos que saber, súper importante. Siempre firma primero el comprador en el contrato de compra-venta. Siempre, esto es un tip para los corredores que siempre tienen que grabárselo. Una vez que se firmen las instrucciones notariales, sacar una foto y enviárselo a todo el mundo, guardarla como hueso santo, porque la regla general es que en la mayoría de las notarías, en las instrucciones notariales se deja un número al lado de las instrucciones, que suelen dejarlo a mano, lo escriben a mano, y ese número posteriormente yo voy a necesitarlo una vez que quiera liberar las instrucciones. Debo solicitarle al mismo notaría, hola, vengo a liberar la instrucción número 123 del año 2022. Entonces, sin ese número no me las van a liberar. Acá está la otra interrogante, y me lo han preguntado bastante. ¿Qué es más práctico? ¿Un vale vista o un cheque? Personalmente, yo creo que para todos siempre va a ser más práctico el vale vista, porque el vale vista es el dinero en efectivo, a diferencia del cheque, que se puede dar orden de no pago. En el vale vista yo tengo ese dinero, voy al banco y listo. En el cheque pueden dar orden de no pago, y ahí se pone muy engorrosa la situación. Y hay que iniciar un juicio ejecutivo, ahí ya un problema gigante. Otro punto muy importante es que en la compraventa el banco alzante, si estamos frente a una propiedad que se encuentra con un crédito hipotecario vigente, en el banco alzante es quien entrega esas instrucciones y nosotros debemos solicitar al ejecutivo del cliente. Por otro lado, tenemos que la promesa, como les comentaba antes, por firma digital no tiene instrucciones porque no tenemos ningún documento que entregar al notario, porque no hay notario bajo este supuesto.
Y también algo súper importante que no son requisitos para la celebración del contrato. Es decir, si firmamos un contrato de compra-venta, no es necesario que haya instrucciones notariales. O sea, sí, puede ser, por ejemplo, a ver, de otra forma mejor explicado. La ley no señala que para firmar un contrato de compra-venta vamos a necesitar instrucciones notariales. Es algo que las partes solicitan al notario para mayor seguridad y pago del precio. Hoy en día, obviamente, siempre cuando hay un banco alzante, hay un crédito hipotecario vigente, siempre te van a solicitar instrucción notarial el banco, no te va a alzar la hipoteca sin esto, pero esto quiero que quede muy claro, que no es un requisito legal para la firma que existen instrucciones. Es decir, cuando tenemos una operación al contado, que no interviene ningún banco, no vamos a tener esta obligación de instrucciones. Además, muchas veces se pueden dejar por transferencia electrónica. Nosotros no lo recomendamos, pero quiero que lo tengan como bajo su conocimiento. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de instrucciones notariales. Primero, esto es súper importante. Acá tengo unas instrucciones notariales del Banco Santander, ellos mismos te lo envían. Es súper importante que siempre, en cada operación, vuelvan a solicitar las instrucciones notariales al banco vigente, porque las cambian, van cambiando, no sé si mes a mes, pero cambian al menos semestralmente las instrucciones notariales. Me pasó hace poco que bajo un supuesto, una persona descargó las instrucciones notariales de internet, encontró unas instrucciones notariales y me dijo, no, acá están. Ah, ya, yo las redacté y obviamente cuando estamos frente al banco, el banco me dijo, no, estas no son, ya no las ocupamos. Y hubo un problema gigante, tuvimos que citar de nuevo las partes a firmar, así que por favor, siempre, siempre soliciten al banco por correo electrónico las instrucciones vigentes, porque van cambiando. ¿Ya? Entonces acá tenemos que el vale vista que se deja se suelen dejar dos vales vistas cuando tenemos instrucciones notariales con banco. Uno es por la deuda que hay con el banco y otro es por el pie, por la otra parte que no va al banco. Ya cada uno tiene que ir rellenando y uno siempre, yo le agrego más cláusulas porque se agrega más dinero, o a veces las partes quieren algo distinto, que uno, no sé, hay dos compradores y uno quiere pagar una parte y el otro la otra y se pone un poco más engorroso. Siempre las partes piden otras cosas. También, muchas veces me ha pasado que las partes en el contrato de compraventa fijan un precio, ejemplos, 2.000 UF, pero en la realidad el contrato de compraventa va a ser por 1.800 UF, o también pasa que sea por más. Da lo mismo. El banco le da lo mismo esta situación, al banco solamente le importa que le llegue su dinero, independiente del precio en que se fijó. ¿Ya? Pero siempre, otro tip, siempre manda el precio que se ha fijado en la compraventa, independiente que las partes por debajo señalaron otro, porque en la misma compraventa, después en la inscripción el conservador va a señalar cuál fue el precio. Ya. Y aquí mostrarle algo súper importante que yo siempre peleo con las partes porque es el certificado de hipoteca, de liquidación hipotecaria. Entonces, cuando tenemos una hipoteca y tenemos una hipoteca vigente que se tiene que alzar, hay que pagarle al banco. En este caso, el banco envía este documento. ¿Por qué es tan importante? Porque solo este nos va a indicar cuál es la deuda. A veces me llegan otros y no. Se llama certificado de liquidación hipotecaria, certificado de deuda total hipotecaria, pero el que refleja la cantidad total que se le da al banco. Aquí se le debe en aproximadamente 39,5 millones, pero este banco que es Scotiabank hace cálculo a los próximos 10 días aprox para la firma. Entonces, en este caso, yo siempre me fijo en la última, que son 39 millones, en este caso la persona debe 39.698.438 al banco, y tenemos que la cuota que se le debe, la cuota que esta persona estaba pagando mensualmente es de 12 UF. Entonces, yo no voy a hacer jamás las instrucciones notariales por este monto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar del día en que se firmaron las instrucciones al momento en que se alzó y al momento en que sale la inscripción. Pueden pasar una semana, idealmente, o pueden pasar meses.
porque uno se accidentó, una de las partes, hubo un problema entre medio para la firma. Siempre puede haber problemas y siempre tenemos que estar bajo este supuesto. Por lo que siempre, como les recomiendo, es sumarle 3 cuotas más a este monto. Ya, entonces acá tenemos 39 millones de pesos, 700.000, más 12 UF. O sea, más, en este caso, 12, 24, 36 UF. Más 36 UF. ¿Qué pasa si es que ya efectivamente yo debo 39 millones al banco, pero el banco recibió más? A los clientes se le va a devolver ese dinero. Pero siempre es mejor que el banco tenga más dinero para poder alzarlo, porque si no, no lo van a alzar. Me pasó hace poco en otra operación en que las partes, yo redacté la instrucción notarial y se demoraron, la envié y se demoraron un montón, que no podía ir a firmar, que lo corría, y pasaron más de 2 meses sin ir a firmar, y obviamente hoy en día el banco no alzó porque las instrucciones que firmaron son con un monto muy anterior. Y yo sí me puse bajo estos supuestos, pero firmaron casi 5 o 6 meses posterior a que yo mandé el contrato. Así que eso puede llegar a ocurrir. Siempre darle más plata al banco porque la va a devolver. Y para asegurarnos que vayan a alzar la hipoteca vigente. Ya, acá está. Eso por mi lado. Ahora los voy a dejar con Dania. Disculpa, nos cambiamos de puesto. Bueno, no sé, tal vez podríamos abrir el micrófono si alguien tiene alguna duda en relación a lo que Andrea ha planteado. Podrían desilenciarse y comentarnos al respecto. La Pati Rosas. Ya. Dale, Pati. Hola, mira, me surgió una duda porque indicas tú que las instrucciones las hace el banco, el banco alzante. Me pasó a mí que existiendo en 2 oportunidades banco alzante, las instrucciones igual las hicimos nosotros. Ya. A ver, es que muchas veces, o sea, siempre me ha pasado que las hay otro hacemos. supuesto, tenemos 3 supuestos. Bajo el supuesto en que haya 2 bancos, es decir, un banco alzante y un banco que está financiando, es decir, tenemos el banco que está pasando el plata al cliente. Ya, bajo ese supuesto, sí tenemos que redactar nosotros las instrucciones, porque el entre bancos es con carta de resguardo. Pero jamás la diferencia, es decir, el pie va a ser entregado o sea, va a ser redactado por instrucciones notariales, no sé si se entiende. No. Y si es que queda un pie, siempre tiene que redactar sus instrucciones. Claro. Ya. Eso para el supuesto de que existan 2 bancos. Porque claro, banco y banco hay carta de resguardo, es decir, la deuda entre ellos la ven. Ahí ya no se mete. En el caso de que haya solamente un banco alzante, el alzante hace el... O sea, te la envía, y uno tiene que rellenarla. Ok, ya. Claro, ahí es relevante porque siempre cuando está el banco alzante y la otra parte paga el contado, ya a la altura del estudio de títulos es importante que ya el cliente de usted tenga contacto con su ejecutivo para comentarles que va a vender y que necesita que estas son las 3 cosas fundamentales, porque si no el banco alzante no va a ir a firmar. Las instrucciones notariales que la envían ellos, que tienen un modelo en particular y firman solo ese modelo, pero ahí lo que nosotros hacemos es completar en relación al pie y los montos propiamente tal, pero el modelo es el de ellos. Cada banco tiene el suyo y es importante recalcar lo que decía Andrea, pedirlas directamente y actualizadas. Y lo otro que tienen que pedir siempre al banco alzante es la cláusula de alzamiento que ustedes van a incorporar en la escritura. Y por otro lado, la representación o la personalidad de quienes representan al banco. Ya. ¿Está bien, Pati? Sí, todo ok. Ya, Ana María tiene la mano también levantada. Entonces hay que pedir las instrucciones notariales, perdón, ¿y qué más? Las instrucciones notariales, la cláusula de alzamiento, y eso va incorporado en la escritura propiamente tal, que la cláusula de alzamiento finalmente dice como, no sé, Banco de Chile, representado por tanto, vienen a alzar la hipoteca inscrita, fojas tanto, bla, bla, bla. Y además, la cláusula en donde consta la personería de quienes firman por el banco. Generalmente esa cláusula se incorpora al final de la escritura y dice, no sé, la personería de Juanito Pérez y María Pérez para representar al Banco de Chile consta en escritura pública de tal fecha.
Y Esas son las aparte, tres no, cosas. y aparte el certificado de la deuda. Ah, claro, eso es lo más importante para Para calcular saber finalmente. cuánto tienen que hacer los valevistas y cuánto va a ser lo que va a recibir la parte vendedora. Ya. Ana María, Hola Dania, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Mira, la consulta mía es la siguiente. Tú estabas diciendo de que cuando son dos bancos intervinientes, la instrucción la tenemos que hacer nosotros. ¿Es así? A ver, Claro. es que volvamos a distinguir en este caso. Hay que distinguir dos montos. Tenemos que distinguir el monto de deuda hipotecaria. Recordemos, estamos bajo el supuesto que hay dos bancos. Entonces hay que distinguir la deuda hipotecaria, que ese dinero lo va a ver entre bancos. Ahí no nos metemos con las instrucciones. Pero la diferencia de dinero que va a recibir el vendedor, sí ahí debemos redactar instrucciones. No sé si se entiende. Sí, pongamos un caso muy sencillo. Supongamos que el inmueble se vende en 100 millones, pero este caballero le debía 60 millones al banco. Esos 60 millones los bancos lo van a manejar entre ellos porque el banco que otorga el crédito le va a pagar al banco alzante, al que lo había otorgado anteriormente, le va a pagar los 60 millones, se manejan con la carta de resguardo. Pero quedan 40 millones que van a quedar a favor del vendedor. Entonces, por ese precio, efectivamente, ustedes tienen que redactar las instrucciones notariales y además, por regla general, ahí también aprovechan de resguardar su comisión. ¿Se entiende, Ana María? Sí, ok, muchas gracias. Otro Dani. tip súper importante, que siempre el banco va a pedir valevista, ¿ya? Nunca el banco va a aceptar cheques para cuando se le pague a él. Es decir, tenemos banco alzante, ellos van a pedir solamente que se pague con valevista. Sí, el banco no va a firmar si no tiene el dinero en la mano. Bueno, vamos a avanzar. Parece que a la Pati y a la Ana María se les quedó la mano arriba. Si no, se silencian nomás y nos interrumpen. Pasamos como el proceso final del tema de las instrucciones notariales. Ustedes sabrán que, bueno, las instrucciones notariales efectivamente, como bien explicó Andrea, se pueden hacer, no es una obligación, pero para efecto de resguardar los montos de cada parte, tanto la promesa como la compraventa, y siempre el final de la operación es cuando ya queda el inmueble inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre del comprador. Cuando eso está listo, que ya casi ya termina su trabajo, ustedes entonces, cada parte puede cobrar tanto la comisión como el precio propiamente tal. Entonces, cuando sale la inscripción del conservador de bienes raíces, les va a aparecer, por supuesto, la nueva inscripción a nombre del comprador y el GP también a nombre del comprador. Ahí, en ese caso, si no había ninguna hipoteca, el GP sale limpio. Si se compró con ahora banco, sale la hipoteca nueva o sale sin hipoteca si es que se alzó. Son esos dos certificados son fundamentales para liberar las instrucciones. Sin embargo, en algunas ocasiones también en las propias instrucciones se establece como condición liberarlas solo, con acta de entrega también. Que eso ahí tienen que tener mucho ojo. La regla general, en verdad, nosotros no la usamos porque genera demoras, genera retrasos, pero si es que alguna de sus partes les insiste, efectivamente ustedes pueden condicionar la liberación de las instrucciones al acta de entrega, pero tengan mucho ojo porque tenganlo presente. Traten de tener el acta de entrega y todo listo, calculando el momento en que va a aparecer la inscripción, porque así no se les retrasa la liberación. Pero si la instrucción decía eso, el notario les va a exigir el acta de entrega junto al certificado de hipoteca de gravámenes y la copia de instrucción. Así que ojo con esa otra condición. Ahora, ¿cómo se libera? Cada notaría tiene sus propias reglas. La regla general es que uno le envía un correo a la notaría y que tienen correos particulares, no es un correo genérico de la notaría, es un correo particular para liberar instrucciones notariales, y uno le escribe y le indica que quiere liberar una instrucción notarial número tanto, que es lo que les comentaba la Andrea, se los voy a repetir igual porque es muy relevante. Cuando uno va a firmar la instrucción, tanto la promesa como la compraventa, el funcionario le pone un número a mano por regla general o un timbre, y eso distingue la instrucción. Entonces, ustedes cuando vayan a liberar por medio de correo electrónico, que es la regla general, colocan ese número de instrucción. Entonces escriben en términos muy sencillos como estimado, solicito la liberación de las instrucciones número 100, adjunto copia de inscripción, certificado de hipoteca de gravámenes, y la adjuntan en el documento recién salido del conservador de bienes raíces. Y cualquier otro condicionamiento, como por ejemplo el acta de entrega.
La regla general es que la notaría les contesta en el día o durante el día y les dice que va a revisar los antecedentes y les informan entonces cuándo van a liberar. Se demoran unos días en revisar los antecedentes y les llega un correo electrónico con información en que les dicen pueden venir a partir del día lunes, por ejemplo, entre las 10 y la 1 de la tarde. Eso tienen que tenerlo muy presente porque por regla general no se hace durante todo el día y se hace de forma especial. Entonces hay que estar atentos a los requisitos que coloque cada notaría. En otras notarías se puede ir sencillamente con el número de las instrucciones, no es necesario que les revisen previamente los antecedentes, pero por eso es relevante tener idea cuál es el procedimiento de cada notaría y que se los informan cuando firman la instrucción propiamente tal. Así es que estén atentos a eso. Ahí, en ese caso, lo que va a pasar es que puedan quedar liberadas sin ningún problema. Ahora la gran pregunta es, ¿qué pasa si no se puede liberar? Porque luego, cuando uno le pide la liberación a la notaría, ellos te pueden responder que no están liberadas. Y ahí hay harto susto, pero generalmente eso se puede mejorar. Una de las cosas que nos ha pasado, por ejemplo, es que el propio conservador de bienes raíces cometió algún error. Por ejemplo, no alzó la hipoteca anterior y en el GP sigue, o en el certificado de hipoteca de gravámenes, sigue apareciendo la hipoteca que estaba anteriormente, sin perjuicio de que el banco alzante haya alzado y se haya hecho correcto. Fue solo un error del conservador de bienes raíces. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, en primer lugar, haber verificado que haya estado alzado, pero si el conservador no lo hizo, tengo que ir sencillamente al conservador y pedir que por favor rectifique, porque como bien aparecía en la escritura, se alzó, todas las partes firmaron, fue un error de ellos. El conservador rectifica, les envía el GP limpio, ustedes se lo presentan a la notaría y los pueden liberar. Lo otro relevante es verificar todas las condiciones que se pusieron en las instrucciones, que es lo que comentábamos, por ejemplo, agregar el acta de entrega, porque podría por eso no haberse liberado porque ustedes no acreditaron esa acta de entrega. También es ese problema. A la Andrea le tocó ahora un caso reciente para que se lo El pueda otro comentar. que me ocurrió, bueno, y por el tercer punto, el acuerdo de las partes. Me ocurrió hace poco en que se redactó un contrato de compraventa donde querían que quien adquiera la propiedad no fuera en... A ver, tenemos comprador y vendedor, pero querían que adquiriera la propiedad un tercero. Esto se llama estipulación a favor de un tercero. ¿Ya? Se agrega en el contrato de compraventa y las partes en la promesa y en las instrucciones notariales habían señalado que en el caso de que, a ver, en este caso se iban a liberar instrucciones en el momento de que la propiedad quedara a nombre de este tercero, que no es comprador ni vendedor, es el tercero. ¿Ya? Y al abogado que redactó todo esto se le olvidó. Se le olvidó establecerlo en la compraventa. Pero sí estaban en las instrucciones. Y ahí quedó un poco la embarrada, porque el tercero que iba a adquirir no adquirió la propiedad, sino que lo adquirió el comprador. Y aquí no se pudieron liberar las instrucciones. Lo que sí ocurrió acá en esta situación es que la notaría nos dio la posibilidad de que ambas partes concurrieran personalmente a liberarlas. Esto fue, y sí se puede, porque al final siempre manda la autonomía, la voluntad de las partes y lo que ellas quieran. Siempre la voluntad de las partes, siempre eso manda. Claro, así que la otra forma entonces de liberar las instrucciones, si es que existe alguna dificultad como las que les comentábamos, es que las partes de común acuerdo las vayan a liberar. Eso sí se hace de forma personal, tienen que ir ambas partes y hablar con el notario o con el funcionario indicado, pero también es la otra opción. Así es que ténganlo presente también en cualquier caso, si es que no hay ningún problema y las partes están de acuerdo, pueden hacerlo. Bueno, y ahí cuando las instrucciones están liberadas, lo más importante entonces es avisarle a las partes para que puedan ir a buscar lo que hayan dejado en custodia, que lo más importante obviamente es el vale vista del vendedor que recibe su dinero, y también se va a avisar al banco para que el banco vaya a buscar su dinero. Generalmente los bancos igual están encima y tienen conocimiento de la operación, pero también hemos tenido casos en que el banco no va a buscar el vale vista o desconoce esa situación y entonces pasan meses con la misma operación o pidiendo la deuda. Entonces también ustedes verifiquen esto. A darle aviso al banco, al ejecutivo que está presente y obviamente a las partes, ya que es lo más importante y que es lo que más quieren, ¿no? Y también su comisión que está ahí, ustedes la pueden ir a retirar.
Otro tipo, o sea, otra información antes de que comencemos con la ronda de preguntas, que parece que hay varias. Comentarles que muchas veces me pasa que no el corredor, sino que los clientes, comprar al vendedor les da miedo dejar vale vista. No, es que cómo vamos a dejar un vale vista, cómo nos da susto. Tienen que informarle usted a los clientes que el vale vista primero no se queda en la notaría. Los notarios lo tienen en el banco, en bodegas especiales, en bóvedas especiales, para que aumentarle esa situación, porque muchos como no, es que cómo vamos a dejar esto, nos van a robar, bla, bla, bla. ¿Ya? Claro, y por eso mismo es que las notarías se toman su tiempo liberal. Eso también tienen que, por favor, decirle a los clientes que una vez que está listo, no es que el dinero esté automáticamente disponible para ellos, porque efectivamente a propósito de que estos documentos se guarden en una bóveda del Banco Especial, entonces los notarios tienen que ir a retirar esos documentos cuando ellos lo tengan en la notaría, la gente lo puede ir a buscar. Y a eso se debe el retraso, porque efectivamente no van a guardar ningún documento en la notaría propiamente tal, lo custodia el banco. Tenemos varias preguntas. Sí, la primera que le preguntó según yo fue Carmen, es Carmen. que está con número. 1, 2, 3. Ah, súper. Ya, Carmen, entonces. Carmen, abre tu micrófono y te escuchamos. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Ya. No, que quería aclarar para a lo mejor las personas que de repente no están al tanto, que cuando ustedes hablan del GP y el dominio vigente, es importante que sepan que es uno quien costea eso. Ese es un dato importante para los corredores. Es uno quien tiene que... Disculpa, Carmen, disculpa que te interrumpa. Es que cuando uno realiza una inscripción en el conservador, siempre se nos solicita el GP y la copia de inscripción, ¿ya? Y estos se pagan todos juntos y es con el de pago de la parte compradora. Claro, la regla general es que cuando tú solicitas la inscripción de la propiedad, junto con la inscripción solicitas el GP. Entonces, cuando ya está inscrita, te emiten inmediatamente ambos certificados. Y entonces son montos que se suman a la inscripción que paga el comprador. A lo mejor tú has utilizado otra forma, pero es relevante que lo hagas así porque te aparecen inmediatamente de forma automática todos los documentos. Oye, pero increíble porque siempre que lo he solicitado al comprador me dice que nunca les llega. Es que O no sea, es que te llegue. No, lo que ustedes pasa me es que dicen... A ver, explíquenme un poquito eso, a ver. Es que estamos en la hipótesis de que acabas de inscribir una propiedad o en cualquier... No. En la hipótesis que ya estamos en espera que salga el conservador y ya salió. Ya hicimos revisión en el sistema, paso a paso, y ya vimos que fue entregado al banco. O sea que ya el proceso terminó y que la compraventa ya está lista. Ya está a nombre del nuevo dueño, del comprador, en esa hipótesis. Esos documentos te aparecen efectivamente en el listado de todos los documentos que emite el conservador de bienes raíces al momento de liberar. De hecho, ahí te emite la boleta, te emite la copia de inscripción, si es que hubo alzamiento te emite el alzamiento, te emite el GP si tú lo tienes que pedir. Está todo disponible para descargar. Entonces, si fuiste capaz de descargar la inscripción, está todo lo demás. ¿Sí o sí? Ah, ya. ¿Ya? 0.90. A lo mejor tú no has tenido acceso... Sí. A lo mejor tú no has tenido acceso porque a lo mejor no lo has inscrito tú. Y si lo inscribió el banco, se puede liberar con el root del banco. Y los root del banco están disponibles en Google. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. En las ocasiones en que lo he inscrito yo, obviamente sí, me lo entregan. Pero cuando el banco es el que inscribió, eso en una reunión dijeron eso del root, pero yo nunca lo he hecho. Es que aparece, al menos en el conservador, disculpa Carmen, al menos en el conservador de Santiago arriba te aparece root requirente. Banco de Chile, uno busca en Google root Banco de Chile y uno lo copia y pega y te va a aparecer. Sí. Cuando busca las carátulas. Y con ese root puedo retirarlo de manera gratuita. Exacto. Sí, pero ojo que también tienes que tener usuario en el conservador para poder descargar esos archivos. A ver, vamos de a uno. Ya. Carmen, ¿entonces quedaste ok con eso? No, lo último no le entendía. ¿Qué dijo? ¿Ojo qué? Parece que la Nancy estaba... Hola, sí, soy la Nancy. Dale, no, Nancy, Carmen, que es importante que te crees un usuario en el conservador. Claro. No, si lo tengo.
Lo Ya, tengo. entonces, No, sí lo entonces tengo. sí puedes descargar esos certificados con el RUT del banco sin ningún problema y no tienes que pagar. No, no tienes que pagar Ah, porque el eso es lo banco que me siempre estaba va a diciendo pedir la ese certificado. Ya, Sí. vamos en orden Ya, con las demás muchísimas preguntas gracias. tributarias. Ya, espero que realmente haya quedado claro. Sí, sí, clarísimo. Ya, Claro, súper. Vamos con Irma Estete. Irma, ahora te abre tu micrófono para Hola. que escuchamos tu duda. Hola. Sí, hola, buenos días. Gracias. Mira, yo compré un terreno en favor de mi hija que vive en Europa. Entonces, en la promesa, que es una promesa, me pusieron que yo estaba comprando una línea, media línea. Yo estaba comprando en favor de Caterina Núñez. Claro. ¿Era suficiente eso para quedarme tranquila? Pero, a ver, es que la promesa no importa tanto. Lo que va a importar más es la escritura pública, donde la cláusula segunda se debe señalar explícitamente que tú vas a comprar para un tercero. Sí, Claro, solo pero eso. sí, es Y muchas suficiente. veces lo que se agrega también es otra cláusula en que debe comparecer este tercero, que en este caso es tu hija, que supongo que no está en Chile, pero tú tienes un mandato, así que van a pedirte el mandato y eso sí es suficiente. Tiene que mandarme un mandato. No, no me mandó nada, solo me dijo, yo le dije que no quería comprarla a mi ¿pero tu nombre. hija Le va dije, a hija, volver a Chile? no, mi hija no va a volver. Ya, entonces si tú quieres comprar a favor de ella, necesitas un mandato. Porque es que, a ver, ella tiene que aceptar esto. Si tú, Claro. tú vas a comprar a favor de ella, sí. ¿Va a ser tu plata? Sí, efectivamente. Pero ella tiene que aceptar esto, ella tiene que demostrar su voluntad. ¿Y cómo es la regla general que lo demuestra? Es a través de la firma, que ella concurre a firmar. Pero como no está, van a necesitar un mandato. Que en este caso se va a poner un poco más engorroso, como no está en Chile, o lo va a tener que hacer en el consulado o la embajada del país en el que esté. Claro. ¿Tú estás en la parte de la promesa recién? Sí, yo firmé la promesa. Lo que pasa es que yo soy corredora y mi jefe me debía 10 millones y me dio una parcela de 30. Ah, ya. Entonces no la Ah, quiero bueno. poner a mi nombre, la puse a nombre de mi hija y la próxima ya tengo otra parcela que me regalaron y la voy a poner a nombre de mi otra hija y todo eso. No quiero tener yo tantas propiedades. Entonces Ya, lo mejor que se vas las doy a al hacer tiro. entonces es al momento de la compraventa, como te dice Andrea, porque tiene que aceptarlo en la compraventa a tu hija, ella tiene que aceptarla porque es una compra a favor de un tercero. Si ella no va a venir a Chile, tiene que otorgarle un mandato a alguien para que la represente acá en esa operación y firme a nombre de ella. Y ese mandato, si Ya. no viene, tienen que hacerlo mediante el consulado de la ciudad en la que, consulado de Chile, en la ciudad en que ella resida. Y eso Si para quieres, y eso para general puedes- para cualquier cliente. Claro. Después, si quieres, nos contactas por interno al correo de legal, que es legal@nexos.cl, y nos hacen la pregunta, porque nosotros tenemos harta experiencia con eso, porque hay que firmar en el consulado, pero acá en Chile hay que legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y luego protocolizar en una notaría. Y solo recién lo puedes usar. Entonces, el trámite es un poquito lento, para que lo tengas presente y puedas manejarlo desde ya al momento de firmar la compraventa, porque los consulados hoy, a propósito de la pandemia, siguen con retrasos tremendos. Entonces están dando horas como cada 2 meses. ¿Ya? Para que lo tengas presente. Gracias. De nada. Para empezar con tiempo. Muchas gracias, Sí. muy amable. Ahí nos escribes si quieres para que te ayudemos. Pedro, ¿tienes también la mano levantada? Coméntanos, por favor. Pedro, ¿no? Parece que... Ahora Ahí está. sí. Dale. ¿Cómo estás, Andrea? Mira, una consulta. A ver, y va respecto de las instrucciones notariales cuando se firma promesa de compraventa. Cuando las partes dejan un cheque en razón de, digamos, de alguna multa, si es que llegase a desistir alguna de las partes de la negociación, ¿ya? Pero qué tan, o sea, yo siempre lo hago así, siempre se dejan los cheques, pero me he preguntado, ¿qué tan necesario o qué tan factible es que una de las partes pueda efectivamente cobrar uno de esos cheques si es que el negocio no se da por razones que culpen a, digamos, a uno de ellos? Ahora, Ya, mira, las mismas instrucciones que se dejan, no es tan sencillo retirar ese cheque porque incluso creo que debes pasar por un proceso de demanda, incluso ese cheque puede ser, no sé, dan orden de no pago. Entonces,
Mi pregunta es, ¿qué tan necesario es? Porque en el fondo, en el documento que se firma, que es la promesa de compraventa, se estipula que existe una multa si es que alguna de las partes incumple lo que está allí firmando. Entonces, claro, se dejan unas instrucciones, se dejan unos cheques, pero yo creo que en la práctica no es tan, digamos, Sí, hay tan seguro que diferencias efectivamente se logre cobrar ese prácticas. cheque. ¿Ya? ¿Cómo? Hay diferencias prácticas, pero efectivamente uno en la promesa estipula cuál es el monto de la cláusula penal en caso de que alguien incumpla y ese monto ya queda acordado propiamente tal. Sin embargo, si es que no se dejan cheques, lo que tienes que hacer al momento de que exista un incumplimiento es iniciar un juicio civil, que es un juicio de delato o conocimiento, un juicio largo, en el que tú tienes que acreditar, en verdad, no sé, si incumplió el vendedor, el comprador tiene que acreditar cómo incumplió el vendedor y hacer un juicio que tiene periodos, audiencias, y finalmente el tribunal tiene que sentenciar que efectivamente hubo un incumplimiento. La sentencia que te da el tribunal es un título ejecutivo y con eso recién puedes ir a cobrar esa multa. Y eso se cobra finalmente en un juicio ejecutivo, que los juicios ejecutivos son un poquito más rápidos, pero igual no menos de 5 meses, yo creo, o no menos de 7 meses. Y ahí pasas al juicio ejecutivo. Lo que te ahorras con el cheque propiamente tal es un título ejecutivo. Entonces, si tienes un cheque que dejaste custodia, vas directamente a ese juicio ejecutivo un poquito más corto y te saltas el juicio anterior para acreditar el incumplimiento. Esa es la gran ventaja de dejar documentos. O sea, claro, sí, pero efectivamente va a haber juicio, pero uno más largo que el... Claro, pero es que imagínate, yo firmé las instrucciones como comprador o vendedor, independientemente de una de las partes no cumplió, yo voy a la notaría y le digo al notario bueno, no es que le digo al notario, porque nunca se habla con el notario directamente, a la persona encargada, oye, ¿sabes qué? El negocio no se llevó a cabo, la culpa es de la persona, pero aún así a mí no me van a entregar ese cheque, porque incluso en las instrucciones lo tiene dice. que dar la orden en el tribunal, pero la diferencia es la que comentamos. Hay un juicio civil de delato conocimiento que vas a tener que hacer sí o sí si no tienes cheques, más el juicio ejecutivo. En el caso de que dejes cheques, no haces el juicio civil anterior y haces directamente el juicio ejecutivo. Esa es la diferencia. Pero efectivamente, y con ese juicio ejecutivo, a mí, o sea, teniendo esa información, voy al notario y el notario me entrega el cheque. El notario se lo va a entregar al tribunal. Claro, al tribunal. Ah, ya, perfecto. Pero esa es la gran diferencia, yo diría que es una gran diferencia. O sea, entrar a un juicio de delato conocimiento de incumplimiento es bastante diferente a tener un título ejecutivo ya en la mano que se pueda cobrar. Cuando hablo de título ejecutivo, hablo de un instrumento legal que cumple todas las condiciones en sí mismo para llegar y cobrar algo. Esa es la gran relevancia del cheque. Otra pregunta, en la práctica, ¿cuál es el costo de hacer toda esta gestión? Porque si bien hay un cheque que no sé, que la multa sean 10 millones de pesos, yo tengo que evaluar cuánto tiempo me lleva y qué costo tiene para mí, porque entiendo que tengo que pagarle a un abogado y todo el tema. Sí, claro, siempre van a depender del tipo de juicio, del monto también. Los juicios ejecutivos suelen ser por el porcentaje del cheque o vale vista del crédito adeudado. Y va a depender, siempre todo depende, no hay un monto fijo dependiendo cada juicio. Obviamente el juicio ejecutivo va a ser más barato porque va a ser más corto, a diferencia de un juicio de delato conocimiento, donde un juicio ordinario civil, donde va a ser más largo y te van a cobrar mucho más. Pero no te puedo dar un valor exacto. Pero un juicio civil no va a costar menos de $1 millón, nunca. Y no va a demorar nunca menos de 2 años. Sí, 1 año, 2 años, un juicio civil. Y un juicio ejecutivo tampoco te da menos de 500, menos de 700. Puede ser por ahí y puede durar unos 7 meses. Tienes que considerar también las notificaciones a receptor, por receptor, todas esas gestiones. Claro, hay gestiones además que se pagan aparte. Ya, por eso es como o sea, yo me hago la pregunta. Perdón, Pedro, no se escucha muy bien. ¿Que ahora me escuchas? Sí, mejor. Ya que en relación a eso me hacía la pregunta, ¿qué tan conveniente es dejar estas instrucciones con cheque, a menos que estés hablando de una operación sobre los, no sé, 150 millones de pesos en adelante, que la multa ya es... Eso, en realidad, las partes es una cuestión que tienen que evaluar, pero la recomendación es siempre dejar instrucciones notariales y establecer una multa, porque de lo contrario, todo lo que alguna de las partes involucra en la operación, tiempo, disposición y todo, se pierde rotundamente y también tu trabajo.
si es que no se estipula en esta clase de cláusula. Ok, ya. Ya, muchas gracias, Pedro. Gracias. Ahora vamos con Luis García. Hola. Hola, Luis, ¿Escuchas? ¿cómo estás? Bien. Mira, apareció una palabra que nunca me ha ocurrido en el tiempo que llevo en el corretaje, que está dentro de las instrucciones notariales, el acta de entrega. Primera vez que la escucho. Eso significa que aparte de los certificados, el GP y el dominio, tengo que ir con el comprador a entregar la propiedad y él debe firmarme un acta de que ha entregado de manera conforme la propiedad. Exacto. ¿Ese es el acta de entrega? Muchas veces, no es que nosotros estamos diciendo que es un nuevo requisito, a veces las partes lo solicitan, ¿ya? Y es algo que solicita siempre el comprador. Esto se da casi siempre cuando hay una propiedad que está arrendada, ¿ya? Ahí yo siempre lo he visto, que está arrendada, por lo que necesitan saber el estado final de la propiedad, en que están todos los gastos comunes pagados, los servicios de gastos básicos, luz, agua, gas, y para la conformidad de ambas partes se firma esta acta de entrega, pero casi siempre es para defender al comprador. Pero es absolutamente Ok. opcional. Es opcional. Pero si las partes lo incorporan, entonces tú vas a tener que acreditarlo ante el notario para que te pueda liberar las instrucciones. ¿Y qué ocurre al revés si el comprador no acepta por alguna condición algo que ocurrió en la propiedad? ¿Qué paso se sigue ahí? O sea, no se En ese paga, caso, no se paga el precio. el problema que se genera, por eso yo encuentro que es muy buena el acta de entrega por un lado, pero este es el defecto que tiene, que la propiedad está a nombre del comprador, el vendedor no ha recibido su dinero, pero también el comprador tiene la casa a su nombre, pero no la tiene materialmente, solo la posee legalmente. Ese es el problema, siempre es un riesgo al final. Claro, porque él podría negarse finalmente a firmar el acta de entrega y no van a liberar las instrucciones notariales hasta que el notario no tenga esa acta firmada. Y ese es el real inconveniente. Yo he visto varios corredores acá que firman, pero es un poco problemático. Bien, pues bien, entonces. Luis, ¿está bien? Eso, bueno, malo. Ya, vamos Bien. con la Muchas gracias, muy amable. De nada. Con Nancy. Usted vaya con la mitad nomás. ¿Sí? ¿Tienes tú una pregunta o levantaste la mano por...? Es Dale. que en relación a lo que comentaba el colega anteriormente, cuando una de las partes incumple en la compraventa y tienes que entrar a un juicio ejecutivo para poder cobrar una multa. En ese caso, ¿quién asume todos esos costos y gastos? Mira, ¿La parte que incumple o la parte que quiere que le paguen? La parte que quiere que le paguen finalmente. La parte cumplidora tiene que asumir todos esos gastos. Sin embargo, la regla general es que, por supuesto, si llega a ganar el juicio, si tiene una resolución a favor de él, al final del proceso, él va a pedir que se condene en costas al incumplidor. Vale decir, que todo lo que él gastó en el juicio lo pague el incumplidor. Entonces, de alguna forma, si eso es así y es efectivo y gana en el juicio y el tribunal sentencia con costas, él va a recuperar ese dinero finalmente. Es la teoría, pero en realidad no se recupera la totalidad del dinero porque finalmente la evaluación de cuánto fueron las costas queda a discreción del tribunal, hay que acreditar, hay que probar, y es un monto que tal vez no se va a ser coherente absolutamente con lo que él gastó en realidad. Pero de alguna forma sí recibe esa compensación. Ya, entiendo. Ahora puede ser también que en este proceso ambas partes lleguen a un acuerdo. Por supuesto, siempre. Por siempre decir, la multa eran 10 millones y la parte incumplidora dice te pago 6, pero no vamos a juicio. Tal cual. Antes del juicio eso puede ser y pueden firmar una transacción que también cuenta como sentencia o sea, en realidad tiene el mismo valor de una sentencia y llegan a un acuerdo y listo, se acaba. O durante el juicio, que eso también pasa mucho porque ya cuando demanda a la gente se asusta un poquitito más por las condiciones. En ese caso pueden ponerle pausa o término al juicio en cualquier momento. En cualquier momento allanarse, firmar un acuerdo y se acaba todo. Y se pagan recíprocamente lo que se deben o llegan al acuerdo y listo. Así que tampoco hay problema con eso, que es lo mejor en verdad, no llegar nunca a ese juicio. Claro, además de que está en juego ahí también la comisión de nosotros, porque en estricto rigor no se nos ha podido pagar la comisión. Generalmente las instrucciones indican que la parte incumplidora paga el total de la comisión, pero
pero esperar todo este proceso y lo más probable que pase también es que la parte incumplidora también va a querer negociar pagarte la comisión. Con su comisión, sí, también. Ahí es importante que también ustedes hagan parte y tengan absoluta control también de esa situación. Ojalá nunca les pase, pero de ser así, claro, depende también tu comisión. Ya, gracias. De nada. La próxima, que es Doris. Sí. Hola Doris, ¿cómo estás? Abre el micrófono para que te puedas escuchar. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Cuéntanos. Bien, buenos días. Bueno, yo, a ver, en el contexto de la experiencia que tengo y refundando todos los conocimientos que ustedes como abogados tienen, o sea, bajo mi experiencia, y quiero dar un consejo. Si bien es cierto, el 2% de la comisión de un corretaje es atractivo, sobre todo cuando los precios de venta son elevados, tenemos que siempre pensar en el win-win. Y esto es que todos tenemos que ganar. ¿Y dónde tenemos que ganar? Es en invertir desde una promesa de compraventa. Si una promesa de compraventa está bien hecha, respaldada por abogado, si un estudio de título está bien hecho por un respaldo de abogado, finalmente no vamos a encontrarnos en un conflicto de levantar un juicio. Porque nuestra finalidad, nuestra línea de negocios es vender, no es ir a levantar juicios por el camino, porque eso demanda tiempo, demanda costa y sobre todo que te deja estancado tu negocio. Y en el día a día, cuando en el comentario de boca a boca hablan de la corredora XX y buscan antecedentes que está metida en juicio porque levantó un juicio por esto, por este otro, nadie va a preguntar por qué se levantó un juicio, sino que van a decir ese corretaje está metido en un juicio. Entonces yo pienso que como recomendación es hacer bien las cosas desde un principio. Si uno tiene la facultad de tener la posibilidad de tener un buen negocio, hay que invertir. No hay que pensar de llevarse el 2% limpiecito. Hay que ver que te apoyen. ¿Por qué? Porque si tú tienes un buen estudio de título y tienes una buena promesa de compra-venta y una buena escritura, no tendrían por qué levantarse ruidos después y llegar a un conflicto y levantar un juicio. Sí, absolutamente de acuerdo. La verdad es que tu comentario es muy, muy pertinente y muy útil para todos. Como bien dices tú, un poco de asesoría legal en esas pequeñas cosas son clave para terminar bien una operación y que no estemos hablando de nada de esto y que nunca les pase. Así es que sí, muchas Claro, porque gracias. eventualmente en un estudio de título que nos pasó una vez, no sé, Juanito, siempre yo pongo a Juanito Pérez como ejemplo. Juanito Pérez estaba casado en segundas nupcias con Rosita Pérez y resulta de que nunca se demostró. Un banco nunca lo pidió y después él se levantó una objeción, se levantó un reparo y no se pudo hacer esa escritura. No se pudo. ¿Por qué? Porque Juanito Pérez se fue del país y no se pudo demostrar nunca que se había casado después de en segunda nupcia. Entonces, la primera señora salía vigente. Entonces, esas son las cosas tan simples como uno dice, pucha, levanto un certificado de matrimonio, ya, lo entregué. No, ese certificado en el matrimonio hay que analizarlo. Y lo que no ve un abogado en un estudio de título, lo veo otro abogado en otro estudio de título. Son distintos criterios. Entonces, de repente, no sé, hay un estudio de título preliminar y ustedes, Nexos, levanta esa observación, se libera ese reparo y después el conservador como un tubo va a inscribir esa propiedad. Y vamos a encontrarnos con que y nos vamos a encontrar con que nosotros vamos a cumplir con todo para poder liberar las instrucciones. Y lo otro, las instrucciones, claro, también algunas veces las instrucciones notariales dependen de cómo las pide el banco, sobre todo cuando hay banco. Sí. Porque cuando hay un banco que está que está otorgando un crédito, es el banco el que raya la cancha.
y el banco dice, yo quiero de esta forma que me paguen. Y si tú no pones las instrucciones como ellos dicen, después el banco no firma la escritura. Sí, pues por eso Exacto, eso es lo que estábamos comentando anteriormente. Hay que fijarse mucho y solicitarle al banco varios documentos en esta situación. Los volvemos a repetir porque son muy importantes. Cláusula de alzamiento, certificado de deuda hipotecaria, personería y instrucciones notariales que ellos mismos trabajan. Sí. Ya, Claro. Doris, ¿tienes alguna otra duda? Que nos quedan varias más. No. Muchas gracias por tu comentario. Gracias a ustedes. Mucho a todos por aprender. Vero, la siguiente, dale con tu pregunta, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, gracias. Más que son dos comentarios. Uno con respecto a las instrucciones notariales, ya que hay veces que el RUT del banco no lo ingresan con el RUT del banco. Tampoco lo ingresan con el RUT de los abogados del Deloitte o con el que trabajen. Claro. Y hay que solicitarle esos documentos al banco, es decir, el GP, etcétera. Y el banco los emite y se los envía. Pero a veces no lo van a encontrar con el RUT del banco. Y sí, lo eso otro excepcionalmente puede pasar. Exacto. Y lo otro es que con respecto al vale vista, que normalmente se deja en notaría con las instrucciones, comentar lo que yo aprendí hace un tiempo atrás, que es que el ideal que el vale vista sea nominativo, no endosable, porque el endosable, por más que, y esto ya súper confirmado por bancos, incluso una vez tuve que reponer, rescatar, no sé cómo se dice, un vale nominativo, ¿ya? Y que al que lo toma, el tomador, lo puede en cualquier minuto cobrar. Es decir, el banco me decía que la única seguridad de que esté, que si se te pierde, no lo vayan a volver a endosar, es uno nominativo. El endosable es endosable la cantidad de veces que sea, es decir, es dinero en efectivo. Se te perdió, cualquier persona lo endosa y tú lo puedes cobrar. O sea, lo puede cobrar esa persona que endosó. Importante Y saber, incluso aunque... disculpa, que el banco solamente acepta, cuando uno le paga al banco, tiene que ser endosado en blanco. A mí me ha pasado bastante que sí, las partes están solicitando que sea uno nominativo, pero sí, también es recomendable. Sí, puede ser que tal vez no sea tan recomendable cuando hay un mandato entre medio, claro, cuando la persona no puede ir a buscar el documento, sí, pero nominativo también es recomendable y ahí cada corredor ve esta situación, pero para el banco tiene que ser siempre endosado en blanco. Sí, ojo con eso. Claro, pero las comisiones, por ejemplo, generalmente a mí me recomendaban en el banco que sea nominativo, porque lo puede recuperar el tomador por seguridad, o lo puede claro, cobrar la persona que está en el vale vista. Claro, sí, por seguridad. Sí, por seguridad en esa hipótesis sí. Muchas gracias. Gracias por tu acotación. Gracias a ustedes. Tomado antes. Ya, sigamos con Carmen Sepúlveda. Hola chicas, otra vez. Otra pregunta. Me ha pasado en 2 ocasiones que una de las partes, sobre todo el comprador, no tiene cheques. Sí. He trabajado con la figura de unas letras de cambio que la misma notaría ha emitido. Pero a la hora de un problema, totalmente de acuerdo con la persona que acaba de intervenir, yo hasta ahora, gracias a Dios, nunca me ha tocado un juicio o alguna incumplimiento, porque como dice ella, si hacemos el trabajo bien desde un principio, obviamente eso nos asegura que las cosas van a estar bien. La parte legal es sumamente importante revisarla desde un principio. Pero sí me ha ocurrido y la notaría ha emitido una especie de letra de cambio, pero mi pregunta es, ¿qué tan legal es esta figura? Siempre me ha quedado la duda. Hasta ahora eso no he tenido problemas con eso porque no ha habido ningún incumplimiento, pero a la hora de algún incumplimiento, una letra de cambio, ¿qué tan efectivo es a la hora? Está bien tanto la letra de cambio como el pagaré, que es otra hipótesis que es importante considerar. Sí, Funcionan de la misma, también. no son lo mismo que un cheque, pero finalmente también tienen esta característica de ser título ejecutivo, finalmente es el instrumento que se vale por sí mismo para poder ir a cobrarlo.
Así que es absolutamente legal y cumple con todas las condiciones. Solo que tiene distintas características, por ejemplo, el pagaré paga impuestos, lo tiene que redactar o la notaría o un abogado, lo mismo con la letra de cambio. Sí, han tenido Tiene que un pagar poquito, impuestos. sí, disculpen, pero tiene un poquito más de requisitos para efectos de poder emitirlo, pero no hay ningún problema, está súper bien. Ah, ya. Ok. Gracias. Sí, súper. Disculpen la tos. Caterina, si quieres desilenciarte para hacer tu consulta o comentario. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también mi consulta es la siguiente. Cuando uno tiene los cheques de nuestra comisión con instrucciones en la promesa, estos se fijan el monto de acuerdo a la fecha de la firma de promesa, ¿verdad? En UF. Pero en realidad el valor efectivo va a ser la fecha de la firma de la escritura. Cuando se liberan estos cheques ya tiene un valor menor, digamos. ¿Cómo lo hacen los otros corredores? ¿Se regula la comisión a la fecha de la firma de la escritura o el que quedó nomás establecido a la firma de la promesa? Disculpa, Caterina, hay que distinguir si se dejan o no instrucciones notariales. Tú me estabas comentando que en la promesa dejan instrucciones notariales en UF, o sea, en cheques con el valor de la UF de ese día, la promesa. Ese es el que manda. Claro. Independiente de que haya... Sí, siempre manda ese. Lo que puedes hacer y que lo que hacemos por regla general es que en la promesa no dejas el cheque ni nada, pero sí indicas que tu comisión va a ser equivalente al 2% de la venta. Y como la venta está en UF, efectivamente después en la compra-venta, ahí dejas los valevistas con la custodia notarial y obviamente te agarra el valor de la UF del día de la compra-venta. Pero si los dejaste al día de la promesa, el valor de ese cheque no va a variar y se va a quedar con ese valor nomás. Ya, ok. Sí. Ya, muchas gracias. De nada, de nada. Leslie, si quieres desilenciarte para hacer tu pregunta o comentario, por favor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, chicas. Muchas gracias por la presentación de ustedes. Han sido súper claras. Eso quería decirles. Gracias y a usted. aparte, hacer un comentario de acuerdo a la práctica que he tenido en este último tiempo, principalmente con los bancos, más cuando a veces las ventas no son solamente entre bancos, sino al contado con el banco del vendedor, ¿ya? Y principalmente el problema que están teniendo es que muchos bancos, cuando estuvimos en pandemia inicialmente, uno podía eximirse de pagar 3 cuotas, ¿ya? Y por ejemplo, Banco de Chile, dentro de otros bancos, te daban otros créditos más pequeños para hacer el pago de esas 3 cuotas que dejaste de pagar y los tiraban como a la cola del crédito hipotecario, ¿ya? Que lo que puede suceder es que a veces tú pides el prepago al ejecutivo bancario porque estás llevando una operación entre dos bancos o entre un privado con un banco, y los ejecutivos no revisan completa la operación hipotecaria, solamente dan el prepago del crédito original y se pierden esos créditos chicos. Y cuando vas después a firmar a notaría y luego pides la asistencia del banco, al banco no le cuadra la deuda cuando va al área legal, no les cuadra la deuda con lo que está incorporado en la escritura. Entonces, sugerencia es siempre pedirle a tu cliente, quien está vendiendo, preguntar si en algún momento hizo uso de este beneficio que proponían los bancos de omitir este pago de estas 3 cuotas, porque ahí le van a aparecer 3 créditos o 2 créditos o más, ¿ya? Sí, Eso es muy un importante tu acotación. A mí me pasó que efectivamente un vendedor no quería decir que tenía otros créditos pequeños con el mismo banco. Y todos los créditos estaban, efectivamente, eran generales y tenían relación con la hipoteca de la casa. Y él no quería decir, y entró como en alguna discusión, bueno, pero es que esos créditos son chiquititos, si lo ocupé para no sé qué. Y yo le explicaba, es que si no me da esa información, no van a ir a firmar. Yo no cedí, porque yo sabía que si cedía le iba a perjudicar la firma, entonces le insistí. Y hasta que me pasó las otras deudas, pero eso, tienen que pedir el prepago total, tienen que asegurarse, tienen que preguntarles. Y ahora se me ocurre también otra información relevante a ese respecto. Las hipotecas, hay veces hipotecas generales.
que cubren Yo- todas las Dos tipos de deudas, hipoteca. claro, todas las deudas que las personas puedan tener con esa entidad bancaria. Y solo cuando se pagan todas las deudas, no solo la hipotecaria, van a liberar. Entonces, ojo con eso. En el GP, Eso por está en lo la general, escritura, dice cuando uno hipoteca captura general. la escritura. Ujú. Sí, ahí en Dice la en la escritura primera siempre escritura si aparece es que garantía también general o es- específica. Exacto, existen dos Y tipos el de otro garantía comentario que les específica. quería hacer es que hablando con varios agentes de diferentes bancos, también este mismo hecho de que uno ahí está variando tanto la UEF, que por favor hablar con el vendedor, ¿ya? Que en caso de que se tenga que hacer el vale vista a favor del banco, existe un delta, por ejemplo, operaciones sobre 5.000 UF, me dicen que por favor se deje 1 millón más. Por ejemplo, si la deuda es de 2.000 UF, ¿ya? Dejar por lo menos 1 millón más, porque la variación de la UF, más los tiempos en que van a buscar el cheque, o en que se hace la escritura, el estudio de título, y finalmente va a firmar el banco, ese día también que va a firmar, tiene que cuadrar la deuda. Ya no es cuando ellos Es también lo que les decía la Andrea, cuando le explicaba con el ejemplo. Nosotros siempre sumamos por lo menos 3 dividendos y cerramos hacia arriba. Siempre. Yo a veces aumento en 5 millones más, que digo, ya, Sí. listo, 5 millones más, no tenemos problema, le van a dar la plata, tal vez se demore un poco más porque le va a llegar y se va a alzar. Sí. A lo más si el comprador, el vendedor se opone, es decirle Claro. después te transfiere el banco, no es que tu plata se va, solamente las va a recibir en una segunda ocasión en la colita. No, así que sí, siempre comentarle. Eso Ya, era, vamos. chicos. Muchas gracias a ti por la Gracias a votación que ustedes. hemos comentado antes. Ya, tenemos las últimas dos preguntas en virtud del tiempo. Vamos a Caterina y a Nancy. Ya, Caterina. Hola, yo de nuevo. En el caso de que el cheque o vale vista de la comisión quede al firmar la promesa, o sea, al firmar la escritura con instrucciones, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces en el caso que se firmó promesa y por incumplimiento de una de las partes no se firma después escritura? Entonces ahí uno pierde con la comisión, pues no se le puede reclamar a ninguno. No, Porque se de supone hecho que se siempre... iba a dejar ya la firma. Disculpa, Caterina, siempre nosotros, al menos en las promesas que redactamos acá en Nexus, señalamos que si alguna de las partes de manera culposa no ha firmado porque no quiere o porque se le dio la gana y ya no quiere firmar el contrato de compraventa, la comisión igualmente se paga. Siempre uno tiene que basarse en lo que se señala en el mismo contrato En la promesa. de Claro. promesa. De hecho, la parte incumplidora, por lo general, nosotros colocamos que paga toda la comisión. Entonces, si es del 2%, esa parte te paga el 4%. Luego entras en este problema de cobrarla, que es lo que explicábamos, pero no se pierde. Nosotros siempre lo amarramos de esa forma. Ah, ya, listo. Gracias. Sí. De nada. Nancy. Mira, más que una pregunta, comentar en relación a lo que comentaba mi colega anterior, con respecto al tema de que esos créditos chicos efectivamente a veces los clientes no lo informan. Sí. Y no te mandan tampoco en los certificados de prepago las deudas anexas que pueda tener el cliente. Y en relación también al tema que hablaba otra compañera antes de los vale vista, me pasó en una compraventa que al momento del tema de las cartas de resguardo y del vale vista que dejó la parte compradora a la firma de escritura de compraventa, cuando llegaba el momento, la parte compradora dejó el vale vista que era nominativo, ya no endosable. Nominativo en favor de la parte vendedora. Entonces, llegado el momento, no cuadraban los montos, porque la deuda que tenía el cliente en el banco era mayor al crédito del cliente, del comprador. ¿Ya? Claro. Entonces, lo que pasó fue que para cubrir esa diferencia, la opción que teníamos era sacar de la plata del vale vista, que había quedado en notaría, para cubrir esa diferencia. Pero como el vale vista estaba nominativo, no lo podía retirar el tomador. Claro. Tuvieron que sí o sí ir ambas partes a retirar el vale vista, hacer todo un tema. Después, la parte vendedora, depositar el vale vista, o sea, todo un tema. Depositar el vale vista, que se haga efectivo, después descontar la plata y devolverle la plata al tomador del vale vista para que vuelva a hacer otro vale vista por el otro monto diferencial. No sé si me entendieron.
Sí, no, sí entendí, porque claro, había diferencia y la única forma de rescatar el dinero. Claro, Por entonces, eso es eso importante también asegurarse. ocurre con el vale vista nominativo, porque si hubiera estado endosable, el tomador va, lo retira, Claro. saca la diferencia y emite otro vale vista, pero hubo que hacer todo un tema de que Igual, tuvieron que ir a ambas partes. Nancy, Entonces entre también tiene paréntesis, esas cosas. aunque no es llegar y ir a sacar el vale vista. Recuerda que para liberar los documentos deberían ir igualmente a ambas partes. Sí, pues, eso fue lo que le Sí, pasó. por eso, como Sí, pues, independiente de eso es lo que estoy comentando, que pero tuvieron que ir me a ambas refiero a que partes. independiente que sea nominativo o endosable, igualmente ambas partes hubieran tenido que concurrir a la Claro, notaría. pero a lo que voy es que al estar nominativo, sí o sí lo tuvo que depositar la otra parte y no el tomador. Por supuesto. Sí, ¿Me entiendes? fue más engorroso, Ahí tal Claro, vez fue la más sugerencia engorroso el puede tema. ser, claro, la sugerencia puede ser también Ojo. que pidan el contacto del ejecutivo del banco y tal vez ustedes están encima con las comunicaciones entre el cliente y el ejecutivo de su banco para pedirle a él la información necesaria y que ya no te haya pasado más esto, ¿cachai? Lo paras primero con la deuda. Lo que pasa es que Ojo, sí, en mi Nancy, caso de la el comunicación vale siempre está, pero evidentemente que hubo una información que no se entregó y al momento de se produjo esta diferencia. Obviamente estas cosas te sirven para aprender y Sí. uno transmite las experiencias a los demás para que ojalá tampoco les pase y por eso uno dice, ojo con esto, siempre tengan cuidado en que efectivamente se entreguen todas las deudas del cliente, porque a veces los clientes lamentablemente no son tan honestos como uno quisiera. Sí, Exacto, sí nos ha sí, pasado, pasa nos ha bastante. pasado, así que muchas gracias por tu comentario. Ya, y por último, Nancy, ¿Así? disculpen que interrumpa un poquito. Nancy, el valedista nominativo siempre, siempre, siempre lo puede cobrar el tomador. Lo que pasa es que muchos ejecutivos del banco, incluso los que están en la caja, no lo saben. Entonces hay que elevarlo, pero el tomador siempre lo puede recuperar. No lo sabía, hasta ahora que tú me lo dices. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy y Verónica, por la aclaración. Y vamos por último con Germán. Germán, ¿qué será Germán Cifra? ¿O quién será? ¿Qué Germán será? Hola, Germán. buenos días. No, Buenos soy días. Germán Mandiola. Ya. ¿Cómo Ya. están? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Mira, bien. Mira, voy manejando, así que no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien, dale nomás. Ya. Respecto al tema de los valevistas, mira, discrepo un poquito si es nominativo o es endosable, ¿ya? Yo generalmente cuando pido los valevistas a los clientes, la persona que está comprando, le pido que sea endosable, ¿ya? Y cuando estamos ante notario, les pido que lo dejen nominativo a la persona o al banco, si es con instrucciones, ¿ya? ¿Por qué razón? Por si hay alguna diferencia, es fácil después volver a recuperar el vale vista y el cliente lo puede depositar en su cuenta nuevamente. No sé qué opinan ustedes en lo concreto para llevar a cabo esto. Yo, es que aquí cuando vamos a realizo el depender. trámite, Disculpa, Germán, acá de lo que quieran las Andrea, partes. Andrea, ¿Sí? ¿cómo me ¿Sí? decía? Sí. Ay, disculpa, como te estaba comentando, acá depende de cada parte, como yo no te puedo decir, no te puedo recomendar alguna de las ambas situaciones porque siempre los clientes van a ser distintos. Hay clientes que me dicen, no, yo quiero que sea nominativo porque me da miedo. Me da miedo que me roben, me da miedo que pase algo, otros dicen entonces en blanco porque se le hace más práctico. No hay como una... Ilegalmente vale lo mismo. Sí, tiene que ver con las características de la operación y con quién te encuentres, porque finalmente creo que nos decía Nancy, qué es lo que le exigían o por seguridad, precisamente como decía Andrea, que si la roban o no sé qué, prefieren nominativo, los bancos tienen otras exigencias, endosable, como dices tú, mucho más sencillo. Entonces tiene que ver con quién te encuentres, pero si tú le sugieres eso a las partes, si te ha funcionado y no ha habido ningún problema, dale, está bien. Pero claro, hay de repente gente que hace otra clase de exigencias y vale lo mismo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, mira, y lo segundo, un importante, no menor, respecto a las comisiones, ya un punto que siempre, bueno, en una oportunidad le pregunté a Germán Cifra, ¿quién paga el IVA? ¿Realmente se cobra con el IVA incluido o ese IVA se lo cargamos al cliente, al vendedor y al comprador?
aquí tú también lo tienes que ver, Germán, porque yo tengo muchas operaciones en que algunos no pagan el IVA y otras partes sí, tienes que ir viendo. O a veces cobra boleto de horario, como... Tienes que ver. La mayoría de los corredores Ya. en las promesas que me piden, sí, Cobran IVA. Es el pero- 2% más el IVA. Cobran con IVA. O a veces Ya. cobran el 1,8 Ya. más el IVA o el 1,5 Claro. más IVA. Ahí tú O tienes que ir aumentan el viendo. 2%, pero no se sacan el IVA. Es como tú desees presentarlo finalmente a las partes, pero lo puedes hacer de una u otra forma. Ya, pero ¿qué es lo establecido para que el cliente no se sienta... No hay no sé, establecido que- nada legalmente, tú que- no tienes que ir viendo. No Claro. hay nada establecido legalmente. Pero la regla general de las operaciones que ven los corredores con nosotros es 2% más IVA. Más IVA, ya. Sí, es Estupendo. la regla general. Pero puedes establecerlo como tú prefieras. Bueno, Gracias, Germán. ok. Ya, muchas y gracias. vamos con excepcionalmente vamos a aceptar la pregunta de Fernando porque ya Última pasó. pregunta, Última Fernanda. pregunta, y la próxima que llegue no se va a contestar, lo sentimos. Ya, Fernando, por favor. Muy buenos días, me quedé para el último. Solamente quiero hacer una pregunta muy pequeña, era si en las instrucciones notariales incluir el acta de entrega es completamente obligatorio. Eso. No, como los comentamos anteriormente, el acta de entrega es opcional. Ya siempre se va a solicitar la copia de inscripción y el certificado de reunión y previsión. El acta de entrega es opcional dependiendo de las partes. Hay hartos corredores que hoy en día lo están realizando en todas sus operaciones, pero no se obliga. Sí. Así que eso. ¿Esa quedó clara la duda, Fernando? Sí, muchas Bueno. gracias, le agradezco mucho su atención. No, obviamente, no te Gracias a preocupes. todos. En verdad, gracias por la asistencia. Y por el interés, ¿no? Claro, por el interés, por compartir, por escucharnos, que un poco latero puede ser a las 10 de la mañana, pero nada. Aquí, bueno, les dejamos como los servicios más clásicos que nosotros ofrecemos. Me pareció muy importante la recomendación que hizo una corredora en relación a asesorarse desde el área legal para que no se encuentre con ningún problema, poder reparar todo antes de que vayan a inscribir al conservador. Así que no duden en llamarnos a cualquiera de nosotras, a Diego, el teléfono, el correo de legal siempre está disponible, es legal@nexos.cl. Así que eso, coméntenos, llámenos, háganos preguntas, ninguna pregunta es tonta, así que contáctate con nosotros y muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias. Así que ahí está la información de nosotros para que la anoten. legal@nexos.cl. Sí, así que con